Bueno, buenas noches. Bienvenidos nuevamente acá a Canal 22 a un nuevo programa en este tercer año de Economía al Cuadrado. Economía al Cuadrado en prisión domiciliaria. Acá haremos el programa número 83. Vamos a tocar temas actuales. Y voy a ir al grano. Les voy a explicar, audiencia querida, por qué no se tienen que dejar engañar y tienen que tener bien en claro que la debacle económica no es culpa del COVID-19. El COVID-19 simplemente actuó como un acelerador de la dinámica que nos dirige a la peor crisis de la historia argentina, que va a ser 2021, como siempre dijimos, 2022. Es más, el COVID en alguna faceta está teniendo efectos positivos, que es, por ejemplo, sin COVID, sin cuarentena, la inflación sería más alta. El desborde del tipo de cambio con estos niveles de emisión también serían más altos. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué quiero resaltar? Cuando Javier Milei y yo le decíamos los dos juntos que Argentina se dirigía a la peor crisis y que el 2021 iba a ser peor que el 2022 en materia de nivel de actividad, el promedio de nuestros colegas nos miraban como si estuviéramos locos. Es más, de hecho, si ustedes revisan, los grandes consultores de avanzada edad, de mayor cantidad de años de carrera en el mercado, pronosticaban que el PBI iba a tener un rebotecito del 1%, 1,5%, en la primera parte del año. Y que Argentina iba a empezar a tener algún rebrote del consumo. Y nosotros con Javier decíamos, estos muchachos están locos, vuelven a mostrar los cortesanos del poder que son. Porque si la madre de todos los problemas es que hace 10 años caemos porque se destruye el capital, y se destruye el capital porque los privados no pueden hacer negocio, no pueden ganar dinero y en consecuencia no invierten. Y después desinvierten, se cae el capital, se contrae el capital. Primero dejan de contratar gente, después echan gente. Y como consecuencia de eso el nivel de empleo cae, el poder adquisitivo del salario se reduce. Nosotros decíamos, ¿y eso por qué se debe? Y eso se debe porque el sector privado está ahogado. ¿Por qué está ahogado? Está ahogado por un tamaño del sector público. Un sector público que lo ahoga. ¿Y con qué lo ahoga? Lo ahoga con su tamaño. Lo ahoga con sus niveles de gasto público, con sus niveles de impuestos, con su presión tributaria, con su cantidad de impuestos, con la cantidad de regulaciones. Entonces la pregunta simple a contestar para saber qué iba a pasar es, a ver, ¿el gobierno de Alberto Fernández vino a agrandar estos problemas que enumeró o vino a reducir estos problemas que enumeró? Si el gobierno de Alberto Fernández, previo al COVID, hablo de enero, diciembre, enero, febrero, su plan era agrandar el Estado, aumentar el gasto público, aumentar la presión tributaria e incrementar el caudal de regulaciones, bueno, el proceso de ahogue del sector privado, de destrucción del capital y caída de la generación de riqueza con desplome del PIB per cápita, se iba a intensificar, íbamos a caer más. Y esta era nuestra lectura, sin saber de la existencia del COVID-19. Bueno, los datos, la realidad, vuelven a mostrar que Javier Milei y yo teníamos razón
y que el promedio de nuestros colegas, la mayoría cortesanos que se acercan al poder para ver si pueden facturar más y no dicen las cosas como son para ver si pueden agarrar más charlas en las empresas y facturar más ellos, volvieron a equivocarse. Señor director, por favor, ¿me tiene la amabilidad de poner el primer chart? En este primer chart vemos los resultados del PBI del primer trimestre del 2020. Enero, febrero y marzo. Hay solamente 7 días hábiles de COVID, de ASPO, de cuarentena obligatoria. Remarco, 7 días hábiles solo. 10 días corridos solo de 90. O sea, un poquito más del 10%. Nada. Bueno, nos encontramos que el PBI del primer trimestre, cuando se lo compara contra el mismo periodo del 2019, cayó menos 5.4. Ahora, más interesante, cuando lo comparamos contra el último trimestre del 2020, nos encontramos que el PBI sin COVID cayó menos 4.8. 4.8, o sea, casi 5%. Entonces pueden ver cómo los números del primer trimestre muestran nuevamente que la lectura que hacíamos con Javier Milei fue la correcta y que nuestros colegas cortesanos volvieron a pifiar, como siempre. ¿Y cuál fue los principales componentes? En este chart podemos ver que, señores, comparando contra el trimestre inmediatamente anterior, no, o sea, no interanual, comparándolo contra octubre, noviembre y diciembre del 2019, que estábamos en el horno. En octubre el dólar había saltado de 45 a 60, ¿recuerdan? El consumo cayó menos 6.8 y la inversión menos 9.7. O sea, el consumo cayó en el primer trimestre del año sin COVID casi menos 7%. La inversión casi menos 10%. Estas dos caídas contra los 3 meses últimos del gobierno de Mauricio Macri. Señor Alberto Fernández, Guzmán, Cafierito, no sean caraduras de echarle la culpa al COVID. La culpa es de ustedes, que hicieron un plan económico exactamente al revés de lo que debería haber sido. Hicieron un plan económico para enriquecer a la casta política y privilegiar su posición de casta. ¿Ok? Y vino el COVID y esto se refuerza. Es más, la legislación hace que ustedes sean ciudadanos de primera y la mayoría de nosotros seamos ciudadanos de segunda. Entonces, intensifica los privilegios de casta, de la casta política, el COVID. Así como intensifica la debacle económica que se había intensificado por el nefasto plan económico previo al COVID. Obviamente, con el COVID, el plan económico se vuelve mucho más nefasto, porque la cuarentena obligatoria atenta contra el derecho natural del ser humano y es delictiva. Señor director, vayamos al segundo chart. En este segundo chart se observa en la línea azul el EMAE, el estimador mensual de la actividad económica del INDEC, que viene a ser una suerte, con algunas diferencias importantes, del PBI mensual. Es una aproximación al PBI mensual. ¿Qué podemos ver? Ustedes pueden ver cómo en abril
Con la cuarentena se potencia la N, la caída. Y de vuelta se ve claramente que el diagnóstico, la lectura, Giacomini y Milei, es la correcta. Veníamos cayendo por culpa de un nefasto plan económico los primeros 3 meses, viene el COVID y potencia esa caída de la N. ¿Qué quiere decir, señores? Hemos perdido 16 años. Con el último dato de abril del 2016, el nivel del EMAE se encuentra empatado con los niveles que tenía a mediados del 2004. Vayamos al tercer chat, por favor, señor director. Acá tenemos la apertura de abril. Y esto es interesante. Podemos observar que en términos interanuales, la economía está cayendo un 26.4%. Y ahí tienen todos los sectores. Ustedes fíjense que en abril hay sectores como hoteles y restaurantes que cayeron 85.6%, construcción 86.4%, industria 34.4%, salud y servicios sociales 32.6% y comercio 27.4%. A ver, Alberto Fernández, a ver, Axelito, a ver, pelado comunista de la Reta, Martincito Guzmán, están haciendo un desastre económico. Miren lo que es la caída del 26.4% que muestra este chart. Caen todos los sectores y miren con la envergadura que cae. Señor director, pasemos al cuarto chart, que es, como dice su título, la caída acumulada en los primeros 4 meses del año. Es de menos 11.2%. ¿Por qué es importante esto? Porque en los primeros 4 meses del año, este chart muestra que la caída acumulada del PBI es menos 11.2%. Y como ustedes pueden ver, hay exactamente 7 sectores, los que están en rojo, que están cayendo en forma acumulada, o sea que ya es dato, en los primeros 4 meses del año, o sea, en el primer tercio del año, más del 11%. Señores, Argentina va a la caída más grande de su historia. Y de vuelta, el diagnóstico y la lectura, Giacomini y Milei, ha sido la correcta. ¿Por qué muestro esto? Vayamos al siguiente chart, señor director. Este siguiente chart lo que trata de mostrar es un ejercicio. Lo que está mostrando es que la caída del PBI va a ser mucho más grande de 12. Puede ser 13, 14, 15. En el 2002 fue menos 10.9 la caída. ¿Por qué lo hago con 12? Para que ustedes vean que puede ser 13, 14, tal vez 15. No lo sabemos, depende de cuánto dure la pandemia. Miren, una caída de menos 12, miren el gráfico de la izquierda, que es el PBI trimestral. Lo verde son los años anteriores, los trimestres del año anterior. Lo azul son un ejercicio para ver con este ejercicio que la caída del PBI sería, si se diera este ejercicio, menos 12. Vamos al ejercicio. Si el PBI cae menos 2 en el primer trimestre, ya cayó menos 5,4. Si el PBI cae menos 25 en el segundo trimestre, abril va menos 26. Después, si en el tercero y en el cuarto caen menos 7 y menos 8,
la caída del PBI sería menos 12. Bueno, ya vimos que en el primer trimestre fue menos 5.4, casi el triple de ese menos 2. En el dato que tenemos hasta ahora, que es el de abril, es un poquito superior que lo que marca ese segundo trimestre de menos 25. Si consideramos que en esta coyuntura puede haber alrededor de 38.000 empresas que cierren, cuando empiece a abrir la economía, estas caídas de menos 7 y menos 8 del tercer y cuarto trimestre son Alicia en el País de la Maravilla. Simplemente uno se da cuenta que este menos 7 y menos 8 son extremadamente generosos cuando toma conciencia que en el primer trimestre sin COVID cayó menos 5.4. Entonces, concretamente, lo que podemos ver y lo que les quiero dejar bien explicado es que este menos 12 para el 2020, que es peor que el menos 10.9 del 2002, es Alicia en el País de la Maravilla. Y que la economía va a caer 13, 14 o 15, dependiendo mucho a cuántos y en qué forma nos tengan encerrados acá en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, que yo creo que muy probablemente nos van a tener julio, agosto, septiembre. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene pánico, el gobierno está asustadísimo, sabe que se le viene un desastre en materia de nivel de actividad, que se le viene un desastre en materia de desempleo que puede aumentar 10 puntos porcentuales, que se le va a venir un desastre monetario y cambiario, o sea, que va a saltar el dólar, no una vez, varias, se va a volver a acelerar la inflación, o sea, de hecho, en los próximos 9 meses, de julio a final de marzo del 2021, el dólar va a subir mucho más y la inflación se va a acelerar mucho más que lo que el dólar saltó y la inflación se aceleró desde octubre del 2019, cuando gana Alberto, hasta el 30 de junio pasado. Y el gobierno lo sabe y no sabe qué hacer para evitarlo. Por eso se aferra a la cuarentena delictiva y que es un crimen de lesa humanidad. Pasemos al sexto chart, por favor. Acá en rojo tienen el PBI per cápita. Acá podemos ver cómo cae sostenidamente desde el 2011. O sea, Argentina tiene un problema que data de hace 10 años y un problema que en la pendiente de esa caída de la línea roja se agrava año tras año. Y esto está con menos 12. Si estuviera hecho con menos 13, menos 14 o menos 15, que es lo que pienso que va a suceder, sería peor, mayor caída. Esto es la generación de riqueza en la economía. Argentina es un país que hace 11 años es cada vez más pobre. Y esto pasó con Cristina, como se ve en el gráfico, después pasó con Macri, y para mí 2020-2021 está jugado. Argentina, acuérdense, todos mis colegas cortesanos, esos que decían que el dólar era carísimo a 60, que estaba bien a 45, que decían que la inflación con Macri iba a bajar, que decían que iba a haber financiamiento siempre, esos que decían que el default era imposible, esos que decían que con Alberto se iba a rebotar en el primer trimestre, los mismos que hasta hace muy poquito decían que la reestructuración de la deuda iba a salir con fritas, pero ya lleva 6 pospuestas de la fecha límite y está cada vez más complicada y no sale con ninguna papa frita o frita, sino que es más parecido a un baldazo de aceite hirviendo desde algún balcón. Todos esos ahora te dicen que indudablemente Argentina va a rebotar en el 2021. Yo les aclaro, señores, Argentina no va a rebotar en el 2021. Más allá de algún circunstancial trimestre, yo pienso que Argentina
Perdonen. Yo pienso que Argentina va a seguir su derrotero de empobrecimiento. Y esto lo explica muy bien la escuela austríaca. Yo creo que sin reformas estructurales de fondo, pro mercado, pro ideas de la libertad, con privatizaciones, con reforma del Estado, con eliminación del Banco Central, sin esas reformas, que no digo todas, podés sacar media o una, pero con varias de ellas aplicadas todas juntas, si no se hace eso, Argentina en tendencia, el PIB per cápita va a caer a lo largo de todo el mandato de Alberto Fernández, 2020, 2021, 2022 y 2023. Y esto lo explica muy bien, señores, la escuela austríaca, que es una herramienta fabulosa para analizar la coyuntura económica. Escuela que la mayoría de los consultores desconoce por completo, yo se los aseguro, conozco a todos mis colegas. Ellos, la mayoría, analizan la realidad con el manual keynesiano debajo del brazo. Algunos los mechan con algunas gotas de Chicago debajo del brazo. Pero ahora bien, tanto la escuela de Chicago como el keynesianismo son escuelas que se basan en lo que se dice macroeconomía basada, perdónenme, macroeconomía basada en el trabajo. Mientras que la escuela austríaca es macroeconomía basada en el capital. Básicamente la escuela austríaca dice, mira, vos vas a crecer si acumulás capital. Si acumulás capital físico, capital institucional, capital humano, vas a crecer. Si no lo acumulás y dejás de acumularlo, cuando pase el tiempo vas a empezar a caer. Ahora bien, si después lo destruís, y Argentina destruye los tres, el capital físico se come el capital. Las empresas se rajan de Argentina. Se come el capital institucional, todas las instituciones que están delineadas a imagen de la casta política chorra y parasitaria de Argentina, que es la más delincuente de todo el mundo, y van a ver que no los engaño, los números los muestran, tu economía va a implosionar y no va a dejar de implosionar, no por arte de magia, como piensan estos consultores que si le tiro un mango y creo pseudo trabajos en el sector público e incentivo el consumo, la economía va a rebotar y volver a crecer. ¿Ven cómo hablo de macroeconomía basada en el trabajo? No, pamplinas, está todo mal. A ver, para que se entienda y lo exagero. Si yo le pongo a todos los ciudadanos una cuchara sopera en la mano y los contratos del Estado y financio su sueldo con emisión monetaria para que hagan pozos y están todos empleados, la economía no va a crecer. Señores, hay que acumular capital. Ahora bien, pasemos al siguiente chat, por favor, que dice: Argentina es la campeona de la peor región del mundo. ¿Qué vemos? Acá tenemos el PBI per cápita del mundo, de Estados Unidos, de Europa, de América Latina y de Argentina desde el 2011 a la fecha, al 2021. Estas son con las estimaciones para adelante del Fondo Monetario. Quedan 2 minutos, ya lo sé. Como pueden ver, en el mundo solamente Latinoamérica es la que está por debajo del 2011, un 8%, pero nosotros estamos 26% por debajo del 2011. Pasemos al siguiente chart, señor director, que es el que versa. Acá estamos comparando el 2021 contra 1998.
nos encontramos que el mundo está 55,9 arriba. Después vemos que Europa está 39,9% arriba. Estados Unidos 23,8% abajo, arriba, de 1998. Europa crece más el PIB per cápita que Estados Unidos porque la población de Estados Unidos crece al triple en ritmo que la europea. La región de Latinoamérica está 17,5 arriba del 98. Y Argentina está 8% abajo. O sea, Argentina hizo un desastre en los últimos 22 o 23 años. Este gráfico muestra que la casta política argentina ha empobrecido a Argentina como no sucedió en ningún otro país del mundo. Y si nos comemos el capital, a ver, que empresas se empiecen a ir, es que nos empezamos a comer el capital a velocidades extremadamente, en forma más acelerada que antes. No veníamos comiendo el capital, porque las empresas que habían no invertían lo suficiente para mantenerlo constante, para cuidarlo. Ahora directamente se rajan, se van o cierran porque quiebran. Entonces, el capital que quede después que termine toda la experiencia del COVID 2020-2021 va a ser muy inferior al que teníamos en el 2019. Tenemos hipotecado el 2022 y el 2023. Salvo que haya reformas estructurales pro mercado y pro libertad. Y cierro acá en 30 segundos, señor director, Némese Chuanguín. Acá tenemos el PBI per cápita de Argentina en verde, del mundo y de Latinoamérica, en dólares del 2010, dólares constantes, fijos, desde 1960 a la fecha, a 2018, son datos del Banco Mundial en realidad. Fíjense, yo acá pegué el gráfico del Banco Mundial. Fíjense cómo desde 1960 hasta 1983, Argentina tenía una generación de riqueza muy, pero muy, muy por arriba del mundo, del promedio del mundo y del promedio de la región. Recuperamos la democracia. La casta política argentina desde 1983 a la fecha utilizó el sistema democrático, como muestran ahí el PIB per cápita, en su propio beneficio. Y como ellos no producen, sino que viven de los medios que nos sacan a nosotros, que haya sido en su propio beneficio, es en contra de la producción y el sector privado. Y ustedes pueden ver cómo los políticos en democracia empobrecieron al país. El PBI per cápita entre 1983, que recuperamos la democracia, y el 2018, último dato del Banco Mundial, el promedio del mundo nos pasó. O sea, somos más pobres que el promedio del mundo. Y la región nos está por pasar. Entonces podemos ver claramente lo que yo expliqué en mi nota publicada en Infobae: liberalismo, democracia y probabilidades de cambio. Señores, el gobierno de Alberto Fernández va a ser una tragedia mayor de la tragedia que fue el gobierno de Macri y mayor que la tragedia de que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Buenas tardes, buenas noches. Esto ha sido todo.